Esto es Anchorage, Alaska. Alrededor de 300,000 personas viven aquí. Pero es algo extraño, porque aquí te puedes encontrar un alce, te puedes encontrar un oso, te puedes encontrar un Starbucks también o un buen restaurante. Pero vengo aquí con una gran duda. ¿Por qué alguien quiere mudarse aquí? Está ahora mismo a menos 10 grados Celsius. Muy frío. Así que vamos a averiguar eso. Estos atardeceres que ven acá son únicos de Alaska. La temperatura a menos 10 grados. La montaña sin sweat, creo que lo dije correcto, es una mujer que está acostada esperando a su amado, según la historia. Es una ciudad totalmente interesantísima para explorar. Yo vine aquí a explorar esta ciudad, así que vamos a tratar de caminar pese a que está a menos 10 grados. Está bastante frío. No aguanto, las manos las tengo congeladas y tengo que ponerme guante de verdad. O sea que esto está sumamente difícil. Así que vamos al mambo. Lo más extraño de Anchorage es que en realidad tú no crees que estás en Alaska. Lo que lo define definitivamente es el frío, ya que aquí estamos a menos 13 grados Celsius. Ven ahí, le muestro para que vea que no es mintiendo. Vean ahí. Este es el corazón. Estamos aquí en el downtown caminando un poquito porque el frío no nos deja hacer mucho, pero en realidad es una ciudad viva. Hoy está un poquito tranquilo porque es día de semana, pero se ve que en esta avenida ocurren muchos parties, mucha comida buena y todo. Ya les muestro. Esta es parte de acá de la avenida para que vean. Miren esta área aquí también clásica, un arco, ¿no? De Anchorage, ahí Santa Claus arriba. Varios restaurantes de todo tipo, tiendas y bastante hielo. El piso, como ustedes lo ven así, medio sucio. Yo estoy caminando prácticamente en hielo, pero tengo unas botas que hacen la diferencia. Aparte de lo lindo que muestra la ciudad, me he encontrado con una población bastante alta de desamparados. En realidad no entiendo cómo pueden sobrevivir, ¿no? Con esta temperatura tan fría. Pero también me imagino que el estado, ¿no? Aquí de Alaska, tiene programas específicos para ayudar a esas personas. Anchorage no es una ciudad donde hay muchos latinos y se entiende. Aquí hay un frío totalmente difícil de manejar. Pero siempre desde que inició el video me he estado preguntando por qué alguien dejaría todo atrás para venir aquí a hacer vida o a buscar mejor vida. Y finalmente encontré una persona que me lo explicó. Nos encontramos en Latin Taste, que es literalmente una joya. Es definitivamente dentro de Anchorage, aquí en Alaska, es difícil encontrar comida latina, más dominicana. Y yo tuve la dicha de encontrarme con este lugar aquí, que tiene su empanadita, tiene su de todo, tiene todo. Sabroso. Wow, todo, tiene todo. Y tiene la gente dominicana, o sea que yo estoy contentísimo. Y aquí me encuentro con Rubiani, ya lo dije bien. Es una local de aquí, pero obviamente de Bonao, ¿no? Yo le dije que tenemos aquí cibaeña 100%. 100%. Pero liceíta. No, lucha. Cuéntame, la costumbre, porque aquí es difícil el tema del invierno. Aquí te dan 5 horas de día y después eso de noche todo el tiempo. ¿Cómo ustedes lidian con eso aquí? Yo no diría que es tan difícil porque eso pasa rápido. Cuando uno no está pendiente a eso, eso pasa rápido. Porque hay gente que dice que son 6 meses invierno, 6 meses verano. No es así. Son como 3 meses de invierno y después el verano es bien largo y es bueno. A veces sí llueve mucho en verano. ¿Y la comunidad dominicana aquí es grande? Súper grande. Sí, qué chulo. Sí, ahí hay una barbería dominicana. Se llama Yankee, ahí al lado. Wow. Pero de esas hay como 6 o 7 aquí. Por esto que le está yendo bien entonces, sí. O sea, que está bien. Tiene muchos años. ¿Cómo ustedes se divierten aquí? Bueno, tú te topaste con una que ni sale casi. La diversión de nosotros en verano es irnos para el campo, para el monte, a montar motores, four wheel y toda esa cosa. ¿Y qué fue lo más extraño que tú has visto aquí? Un moose, un día que yo estaba... ¿Viste un moose? No, pero eso no lo veo a cada rato, pero ese estaba en la ventana de mi habitación así, mirando a mi habitación. Y ellos son bien grandes, son altos. Son unos caballos con esteroides. Y tienen unos cuernos así de este tamaño. O sea, que llegar a República Dominicana de aquí, eso es el Niágara en bicicleta. No, lo bueno es que cuando tú vas pendiente, que tú vas para Santo Domingo, tú no llegas ni cansado ni nada, tú llegas de una vez a ver a tu presidente, ¿no? Y cuando vengo de allá para acá no hago ni maleta, dejo todo para allá. ¿Y algo que te guste de aquí? ¿Qué es lo especial de Alaska? ¿Por qué Alaska? Mi mamá me trajo aquí. A ella la trajo su esposo y ella me trajo a mí y a mi hermano. A mí en lo particular, a mí me encanta. A mí me encanta que uno puede ser libre, uno puede ser lo que uno quiera aquí. Para mí es muy especial llegar aquí porque siempre he querido venir. Y he querido venir en invierno para experimentar este frío así tan jodido. Me he dado cuenta de que no. Bueno, pues usted que está acostumbrado, yo que llegué estoy que no aguante esta vaina. Pero sí me encantan los cercanos que están ustedes a la naturaleza.
Esa es mi parte favorita de Alaska, la naturaleza. Canta que siempre todo está verde, verde. Cuando en verano que tú tienes que venir fallando. Tienes que venir en verano para que te enamores de Alaska. Y cuando ya se está yendo el verano, que va a entrar el invierno, todo se pone amarillo. Ese otoño y el cielo se pone de todos los colores. Se pone hasta morado, se pone rosado, se pone mamey. Increíble. Y las auroras boreales, ¿tú las has visto de aquí también? No, si tú supieras, todo el mundo lo ha visto menos yo. Lo que pasa es que lo que te digo, que yo no salgo. Yo soy muy sociable y todo, pero un día yo salgo y ya, no quiero salir más nunca. Qué orgullo para mí, llegar a un lugar tan distante, y encontrar gente bacana como tú. Que tú tienes el arte, mira lo cómoda que te sientes tú ante la cámara, tú tienes la... yo le estoy dando mente a eso, yo estoy mirando por otro lado para no ponerme nerviosa, yo estoy temblando aquí. Pero algún mensaje más para nuestra gente que quizás esté pensando mudarse aquí. Que sigan para adelante y que no se paren por nada ni nadie. Que vengan, conozcan, trabajen, que hay mucho trabajo. Y se paga bien aquí. Sí, y que lo aprovechen. Eso ¿Y la renta es cara acá? ¿Qué te digo? Porque un ejemplo, mira, en Nueva York, vamos a poner por ejemplo. Claro. Las rentas para allá son carísimas. Hasta una habitacioncita 800, una cosita así. Mi apartamento, yo pago 1.600. Tiene sus 2 habitaciones, su sala bien bonita, su cocina. Qué barato está. Que el lema de aquí es que como uno tiene el trabajo y aquí pagan muy bien, tú no sientes que estás pagando mucho. Tú sientes que estás pagando lo justo. Y eso es lo que siento yo, personalmente yo. Por ejemplo, con New York, que tú lo mencionaste, tú trabajas 2 trabajos y como quiera no te da para pagar. Y no te da para pagar. Este video se está grabando en diciembre, ¿no? En la víspera de la chelcha, de todo el mundo quiere coger para Santo Domingo, de toda esa vaina. ¿Hay planes para coger para allá? No, yo pasé la otra Navidad allá. Tenía como 7 años sin pasar una Navidad en Santo Domingo. Yo sí iba mucho en verano, pero ahora mismo no puedo ir porque me acabo de mudar. Sí. Tengo que poner la prioridad de primero. Una mentalidad grande de muchos dominicanos. Trabaja duro y hace su rancho en República Dominicana. Tú sabes que yo no pienso así, porque yo digo, yo vivo aquí es que yo tengo que tener. Cuando una gente que vive aquí tantos años y no tiene nada aquí, pero quiere tenerlo todo allá y aquí pasando de todos los tipos de trabajo. Tú estás montando la pura, ¿oíste? Tú estás montando la real, loco. La real, yo soy sincera. Es la real. Quizás por eso que caigo mal. No, mentira. Yo le caigo bien a todo el mundo. Que cada cabeza es un mundo. Gracias de verdad por tomarte el tiempo de conversar unos minutos conmigo aquí. Y de verdad, tú no te imaginas, a mí me llena de orgullo ver gente mía en lugares tan lejanos, echando para adelante y trabajando duro de manera digna. O sea, eso es el final. Un abrazo a los muchachos ahí, para que disfruten. Tienes que decirme los lugares de la bachata para cuando yo vuelva, que aquí hay que bailar. No, ya te llevo yo. Nos vemos ahora. Ay. Aparte del costo económico de vivir aquí, que no es caro en comparación, por ejemplo, con vivir en Nueva York o vivir en otras ciudades grandes, sí hay un tema difícil, el tema de la luz. Aquí de verdad son 5 horas de luz al día y eso psicológicamente tiene que afectar a cualquiera. 5 horas de luz al día y después un frío fuerte como el que estoy pasando yo ahora. Hace de esta ciudad no fácil, ¿no?, para vivir. Tuve que meterme al vehículo porque el frío no me dejó. Está bastante frío. Después de navegar y explorar la ciudad durante todo el día, sí entendí el por qué hay personas que se mudan a lugares tan lejanos y tan fríos. Pero es para un grupo de personas que quiera conectar con la naturaleza. No hay ciudad dentro de Estados Unidos que te conecte mejor con la naturaleza que Anchorage. Aquí es una ciudad donde tiene todo. Starbucks tiene todo, restaurante, todo. Manejas 15, 20 minutos, ya tú estás ahí viviendo con los arce, con los osos, que prácticamente viven libre, y sin tener que ir a ningún zoológico ni nada de eso, sino que estamos en su hábitat y eso hace tan único esta ciudad. También hace único que nos ayuden a crecer, así que por favor suscríbanse, dejen el like, dejen comentarios a ver qué ustedes entienden de este video y vamos a seguir las aventuras aquí en Alaska. Así que hasta la próxima.